7 de la mañana, aquí en Bogotá, la capital de Colombia. Bienvenidos a Directo América por las pantallas de France 24. Quiero agradecerles, como siempre, elegir nuestro canal y nuestras pantallas para comenzar el día informándose de la actualidad internacional junto a nuestros colegas de la redacción, aquí en France 24 en español. En revista de prensa, vamos hasta Medio Oriente, donde el Parlamento de Israel ha prohibido el trabajo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en territorio israelí con la aprobación de 2 leyes. Con nuestro compañero Patricio Peralta revisaremos por qué varios organismos, incluso aliados de Israel, han alertado de las consecuencias devastadoras que trae esta decisión para el enclave palestino. Y queda exactamente una semana para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y con nuestro invitado del día vamos a analizar cómo podría cambiar la relación de la principal potencia mundial con América Latina de llegar demócratas o republicanos a la Casa Blanca. En minutos por Directo América, pero antes revisemos los titulares. Más de 60 palestinos fueron asesinados en el norte de Gaza en un nuevo bombardeo israelí en Beit Lahia. Según el Ministerio de Salud gazatí, el ataque ocurrió en un edificio residencial donde además hay 17 desaparecidos y 150 heridos. Conectamos con Jerusalén. Un nuevo ataque ruso en Ucrania mató a 4 personas en Kharkiv. Además, se registraron nuevos bombardeos en la capital, Kiev, mientras que Moscú avanza en el campo y se hace con más regiones ucranianas. Y a una semana de las elecciones de Estados Unidos, Wisconsin juega un papel clave en la carrera a la Casa Blanca. La economía y el acceso a créditos es uno de los temas que más importa a sus habitantes. Y en France 24, un equipo de investigación de primera fuente estuvo en el lugar. Bien, ya estamos listos para comenzar desde el estudio, entonces, Directo América. Gracias por su sintonía. Y empezamos en la Franja de Gaza, donde un nuevo bombardeo del ejército israelí acabó con la vida de alrededor de 60 palestinos, entre ellos al menos 20 niños, según el Ministerio de Salud gazatí. El ataque que ocurrió en el norte del enclave, en Beit Lahia, destruyó un edificio residencial donde vivían refugiados. Vamos a conectar con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuevas Barberena, para conocer más detalles. Fede, te enviamos un saludo hasta allá. Cuéntanos más un poquito acerca de este ataque. Sí, según las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, ese bombardeo israelí impactó un edificio residencial en Beit Lahia de 4 plantas donde se albergaban cientos de desplazados forzados y entre las decenas de muertos, según la Oficina de Medios de Gaza, hay unos 25 niños, mientras que se presumen que hay al menos unas 40 personas atrapadas bajo los escombros. Los videos que han sido compartidos en redes sociales muestran decenas de cadáveres envueltos en sábanas o mantas entre los escombros de un edificio destruido y la situación, que ya es catastrófica de por sí, una masacre como la describen los testigos palestinos, se ve empeorada porque el asedio israelí de más de 3 semanas en el norte de Gaza ha hecho colapsar a los 3 hospitales de la zona. Por ejemplo, el Kamal Adwan, que es el que más cerca está del lugar del ataque, no puede tratar a los heridos porque las fuerzas israelíes han forzado a los médicos a dejar el hospital. Algunos miembros del personal de ese hospital también han sido arrestados, mientras que el portavoz de la Defensa Civil de Gaza ha dicho que no pueden atender los llamados que reciben desde el lugar debido también a que han sido desmanteladas sus operaciones por los arrestos y los desplazamientos forzados de muchos de sus empleados. Son más de 1000 muertos en estas más de 3 semanas de asedio israelí y se presume que unas 100.000 personas están aisladas sin casi acceso a alimentos o medicinas. ¿Cuáles han sido las reacciones en torno a la decisión del Parlamento israelí de prohibir las operaciones de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos?
Sí, ha habido una amplia condena internacional a esas dos leyes que aprobó el Parlamento israelí, que en esencia prohíben la actividad de UNRWA en Israel, también en Jerusalén Este, anexionada unilateralmente por Israel en 1980, y porque también corta los contactos entre el Estado israelí y la UNRWA, impidiendo entonces la coordinación necesaria para que la agencia pueda continuar, por ejemplo, con la entrega de ayuda humanitaria en Gaza o los servicios de salud y educación que brinda en los campos de refugiados, también en Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este. Antes y después de ese fallo, entonces, ha habido distintas críticas. Por el lado del Departamento de Estado de Estados Unidos, se le pidió al gobierno israelí que no implemente estas leyes. Dijo que sería una catástrofe, que la UNRWA es irreemplazable y que los civiles en Gaza no accederían al agua, comida y medicinas que necesitan. Fue en esa línea más o menos las mismas preocupaciones han manifestado también países europeos y árabes, mientras que el jefe de la ONU, Antonio Guterres, dijo que no hay alternativa a la UNRWA, que es indispensable y que las consecuencias pueden ser devastadoras. El titular de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo que esto sienta un precedente peligroso, y otras agencias de la ONU como UNICEF y la Organización Internacional de Migraciones dijeron que no pueden reemplazar las operaciones de UNRWA, más allá de que pueden intentar ayudar. Bien, gracias Fede por este reporte. Estamos pendientes de ti ante cualquier eventualidad. Nosotros continuamos desde Líbano porque Hezbollah eligió a su nuevo líder tras la muerte de Hassan Nasrallah hace aproximadamente un mes. Se trata de Naim Qassem, quien durante mucho tiempo se ha desempeñado como portavoz del grupo chiita. Hezbollah dijo en una declaración escrita que su consejo había elegido a Qassem, de 71 años, de acuerdo con su mecanismo establecido para elegir a un secretario general. En tanto, Israel respondió por su cuenta de X diciendo que el mandato de Qassem puede ser el más corto en la historia de esta organización terrorista si sigue los pasos de sus predecesores. Continuamos desde Ucrania, que volvió a ser anoche blanco de numerosos ataques del ejército ruso. Al menos 4 personas murieron en un barrio residencial en Kharkiv, según informó el alcalde de la ciudad. También hubo bombardeos en la capital, Kiev, mientras que Moscú continúa ganando terreno en el campo de batalla. Veamos más detalles a continuación. En plena noche, estos rescatistas intentan mover los escombros y encontrar víctimas lo más rápido posible. Aquí en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, al menos 2 casas han quedado completamente destruidas. Alrededor de otras 20 se han visto afectadas, dejando a los residentes totalmente angustiados. La ciudad ya había sido blanco de ataques el lunes por la noche. Los bombardeos alcanzaron el centro de Kharkiv. El enemigo utilizó una bomba de alto poder explosivo con un módulo unificado de planificación y corrección. Las bombas afectaron a un famoso edificio de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es conocido en muchos países del mundo. Muchos invitados vienen aquí a visitar este edificio. Se puede encontrar en una gran cantidad de libros de arquitectura en todo el mundo. Kharkiv no fue la única ciudad atacada anoche. Kiev también fue objetivo del ejército ruso. Un ataque con drones en el oeste de la capital incendió este edificio y varios vehículos de los alrededores. Al sureste de Kiev, la ciudad de Kryvyi, lugar del nacimiento del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, fue blanco de un misil. El ejército ruso intensifica sus ataques y prosigue su avance. En octubre, nunca había avanzado tanto en un solo mes desde el comienzo de la guerra. Vamos a Georgia. A 2 días de las elecciones parlamentarias en el país, la Comisión Electoral anunció que volverá a realizar un conteo de votos en un 14% de los centros de votación. Lo anterior, después de que observadores independientes manifestaran su preocupación por los resultados que dieron por vencedor al partido sueño georgiano y tras la acusación de la oposición y la presidencia, que han tildado los comicios de manipulados. En tanto, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos han exigido una investigación completa sobre los informes de supuesta compra de votos, intimidación de votantes y manipulación de urnas planteados por observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y otros organismos. Wisconsin es uno de los estados cruciales para conquistar la Casa Blanca el próximo 5 de noviembre, un territorio históricamente demócrata que Donald Trump le arrebató a sus rivales en 2016. Este 2024 la proporción de republicanos en áreas urbanas ha ido disminuyendo,
pero ha aumentado en el norte y oeste del estado. Las encuestas están a favor de Kamala Harris y su plan económico, que pasa por ayudar a las familias jóvenes con hijos y créditos a las pequeñas y medianas empresas. Un equipo de France 24 ha viajado a este territorio para descubrir cómo la economía juega un papel fundamental en estos comicios. Wisconsin es un estado pendular desde el 2016. Ese año Donald Trump consigue romper el muro azul y hacerse con este territorio y sus 10 votos electorales. En el 2020 Joe Biden lo recupera para los demócratas y ahora mismo la población está bastante dividida. En las ciudades el voto va para Kamala Harris, aunque no lo tienen del todo claro. No soy una gran defensora de Trump, para nada. Definitivamente estoy más del lado de Kamala. Pero siento que los dos pasan demasiadas cosas con los dos. Sé que quiere extender el crédito de las familias. A mí no me ayuda porque mis hijos son ya adultos, pero creo que eso es muy bueno. Creo que es buena cualquier cosa que ayude a las familias porque realmente es muy caro tener niños en Estados Unidos. Kamala Harris viene de la clase media, en la que básicamente trabajaba en un McDonald's. Y luego ella sola llegó a la Universidad de Derecho y no tuvo ninguna ayuda como Donald Trump. En los suburbios y en las zonas rurales el apoyo va directamente a los republicanos. Aquí la mayoría de los votantes son blancos, sin título universitario y viven de trabajos manufactureros alejados del mundo tecnológico y digital. Donald Trump les ha prometido un renacimiento económico nacional que pasa por mayor fabricación made in America y aumentar los aranceles a los productos extranjeros. ¿Será suficiente para ganarse a este electorado? Él quiere traer de nuevo aquí los empleos y que se produzca en los Estados Unidos, en Wisconsin y en el país. Ahora mismo mucho de nuestra industria manufacturera se está enviando a México, a Canadá y a muchos de nuestros trabajadores, sobre todo los sindicatos y los no sindicatos, estamos sufriendo. Cuando él estaba al mando, las cosas eran mucho más baratas y teníamos menos desempleo. La economía es una cuestión clave para los votantes de Wisconsin, sobre todo para los mayores de 50 años, que son los que más acuden a las urnas y los que podrían decidir al próximo presidente de los Estados Unidos en este estado. En Bolivia se acentúa la crisis tras el ataque contra el vehículo donde viajaba el presidente Evo Morales, expresidente Evo Morales. El exmandatario negó este lunes en una entrevista con la agencia Reuters que su equipo estuviese armado y hubiese disparado a la policía, como afirmó el ministro del Interior, que le acusó de atacar a agentes en un control antinarcóticos en Cochabamba. Jesús Yajure tiene el informe. Crece la controversia en Bolivia tras el ataque a tiros a un vehículo en el que viajaba Evo Morales el pasado domingo. En su primera entrevista, el expresidente y líder indígena negó que su equipo hubiese disparado a la policía. No portamos ninguna arma. No tenemos ninguna arma. Como expresidente, por lo menos debería portar un revólver, nada. Entonces, decir que nosotros hemos disparado, por favor. Por eso decía, ahora para el ministro de Gobierno, para el ministro de Lucho Arce, yo ando armado, yo he disparado, yo he emboscado, ahora yo soy el procesado. Mientras que su abogado desmintió en France 24 que se hubieran encontrado con un retén militar. Totalmente falso, no existe un registro que demuestre aquello, el gobierno tiene todas las condiciones de hacerlo y el registro lo hacen oficiales de la Fuerza Especial vestidos de uniforme, en este caso eran civiles armados con pasamontañas. Eso lo hace gente que tiene otra intención, la intención era asesinar a Evo. Morales y el gobierno presentaron versiones distintas sobre los hechos. El ministro de Gobierno acusó al equipo de Morales de disparar contra la policía en un control antidroga sobre una vía en Cochabamba, donde Morales se ha refugiado después de que la Fiscalía ordenara su detención tras negarse a declarar en una investigación por estupro con una menor y trata de personas durante su mandato, orden que fue luego anulada por un juzgado. Morales denuncia un complot para asesinarle, mientras el gobierno ahora lo vincula al narcotráfico. La policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad, se identifican como efectivos del orden, sin embargo, en vez de reducir la velocidad, imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la policía boliviana, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida y la integridad de los efectivos de la policía boliviana. ¿Qué estaba escondiendo el señor Evo Morales en ese vehículo y por qué no quiso ser requisado? Bolivia atraviesa una crisis política y económica, acentuada por la pugna entre Arce y Morales, que rivalizan por la candidatura del partido Movimiento al Socialismo para las presidenciales de 2025. ¿Qué no vamos a hacer?